yo soy María del Pilar Montes de Oca, Sicilia, soy nacida aquí en la Ciudad de México, en Lana Narvarte. Soy gente de Lana, y toda mi vida estudié aquí y luego me fui a hacer un doctorado a España en lingüística en la Universidad Complutense de Madrid y estudié lingüística teórica. Acabé la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, y después hice la maestría y el doctorado, y me dedico hace casi 15 años, porque estamos cumpliendo este año, en julio cumplimos 15 años, a difundir el lenguaje, a difundir la cultura y a un poco decirle a la gente, porque no sé si ustedes están de acuerdo, que en México tenemos esta idea de que la cultura está en otra parte, ¿no? O sea, el gobierno, la institución gubernamental, la estructura educativa nos ha enseñado que no tienes derecho como a la cultura. O sea, la cultura es para cultos. Entonces ellos van a los conciertos y a las salas de conciertos y a los museos y a las bibliotecas. Y el resto de la gente, ¿no? Nosotros somos los privilegiados que tenemos derecho a la cultura, y los otros pues tienen que ver el canal de las estrellas, ¿no? Entonces, Algarabía es como una opción, digamos, socialdemócrata entre las revistas que podrían ser totalmente banales y que hablan de chismes o de culto, digamos, ya sabes, de cómo se te ponen las pompas más duras y corres, ¿no? Y cómo ponerte el maquillaje y no sé qué, y quién se operó y quién se casó con quién. Y las revistas muy cultas, que también existen y que deben de existir, que son revistas que le hablan a intelectuales, revistas para cultos, donde tienes que saber mucho para poder entender la revista, ¿no? Porque, de hecho, desde que te la dan dices, ay, te cae, o sea, que voy a tener que leer esto, y que sí, digamos, también hay un público para esto. Bueno, Algarabía es una alternativa intermedia donde la cultura nos llega a todos, donde le decimos a la gente que no tienen que ponerse de puntitas para llegar a la cultura, sino la cultura es parte de todo lo que hacemos. La cultura puede ser Beethoven, o puede ser Bach, o puede ser Ferdinand de Saussure, puede ser Kant, pero la cultura también es el pozole, también es la frase de la abuelita, también es la frase de la mamá, también es el chingonario, ¿no? También es la palabra chingón y todo lo que tiene que ver con eso, también es lo de todos los días, lo que decimos los chilangos, ¿no? Cómo hablan los de Chihuahua, ahorita te voy a llamar. Es decir, es ese cambio y ese intercambio cultural que está en todo, porque si entendemos, y eso es importante que se les quede claro, entendemos por cultura todo lo que ha hecho el hombre a partir de que se volvió Homo sapiens. Y digamos desde antes, ¿no? Ustedes imagínense, ¿no? Este homínido, acuérdense de Darwin, acuérdense de la supervivencia del más apto, este homínido que de pronto empieza a erguirse y se convierte en el famoso Homo erectus. Y después empieza a tener este pulgar oponible, y este pulgar le permite descubrir y hacer herramientas, y entonces se convierte en el Homo habilis y descubre el fuego, puede hacer fuego. Este hombre, este Homo erectus, Homo habilis, empieza a cambiar de tal manera su entorno que empieza a hacer otras cosas que otras especies en el planeta no podían hacer. Por ejemplo, herramientas, por ejemplo, fuego, por ejemplo, muchas cosas. Y resulta que este Homo erectus se convierte un día, en Homo sapiens, que no sabe qué fue primero, si el Homo habilis o el Homo sapiens. Es decir, pudimos pensar porque pudimos hablar, o porque pudimos estructurar un código, entonces ese código nos permitió pensar, o porque ya teníamos el cerebro un poquito más grande. Hay algunas teorías, Barbie Harris dice que en el momento en que pudimos tener fuego, pudimos comer ciertas carnes, pues lo digo a todos los que son vegetarianos, les puedo hasta que lo tomen en cuenta, cierta carne que nos permitió que el cerebro creciera, ¿no? O sea, el comer carne, eso es cierto, totalmente cierto. Empezamos a comer carne, empezamos a comer esa carne que el fuego nos permitió cocinar, y el cerebro creció, y en ese momento empezamos a hacer, digamos, un cerebro más estilizado, más complejo, que nos permitió estructurar la vida. Si ustedes se dan cuenta, todas las personas del planeta hablamos, ¿no? Ustedes no se dan que no hable, ¿no? Yo me acabo de acordar de un chiste, ¿no? Que dice, llega la señora y le dice: señor juez, me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque mi marido no me habla hace 2 años.
y le dice al marido, ¿y por qué no le habla? Es que no le he querido interrumpir. Pues todos hablamos, las mujeres un poco más que los hombres, pero todos los seres humanos hablamos, todos los seres humanos hablamos. Desde las culturas más primitivas, y primitivas lo digo entre comillas porque ya ese concepto de primitivo ya no existe hoy en día, no existe el concepto de progreso o de primitivo, pero digamos unas culturas que existen hoy en día, que viven en el Neolítico, en el Amazonas, que todavía andan entaparrados, que no conocen todavía la agricultura, que son nómadas, esas culturas tienen una lengua tan estructurada y un código tan importante como el que puede tener un alemán o un francés o nosotros que hablamos español. Todos los seres humanos hablamos y eso es muy importante. Es por ello la pasión, ¿no?, que despierta la lengua. Si tú estudias la lengua, estás estudiando al ser humano. Estás estudiando todo lo que el ser humano implica y la lengua, además, es la portadora de la cultura del ser humano. Porque además, no se conoce tampoco a ningún niño, ¿no?, que de pronto diga, no, pues fíjate que mi niño salió rarito y no habla, ¿no? Y nunca habló. Esas mamás que se preocupan es que no habla, no se preocupe, va a hablar, ¿no? O sea, no pones a nadie que después a los 5 años no hable el niño, ¿no? Incluso los sordomudos, ¿no?, que tienen un problema con la parte fónica, no hablan y estructuran una lengua y pueden escribir perfectamente en esta lengua. Es decir, la lengua es parte de nuestra idiosincrasia y además nos identifica. No me puedo explayar mucho en este tema porque tengo, ¿cuánto, Paula? Porque un tiempo, me podría meter al tema de por qué todas las culturas hablan, y ese es un tema interesante. Ahí está mi libro, y un libro que se llama Pura Lengua, que me acaba de publicar con Aculta, y ahí ustedes lo van a poder leer. Pero me voy a ir a otro tema que también es importante y que tiene que ver con eso. Todos los seres humanos hablamos, todos los seres humanos, digamos, todos los niños del planeta hablan. Ha habido unos casos, ¿se acuerdan de Tarzán? Alguna vez oyeron la leyenda del conde de Greystock, que sí es cierto, naufragaron los padres, se quedó a vivir con los monos, lo crearon los monos, y sí, cuando lo rescataron, hablaba inglés, le enseñaron a hablar inglés, pudo estructurar ciertas palabras en inglés, y hablaba como Tarzán, ¿no? Me, Jane, tú, Jane, yo, Tarzán, así, ¿no? Pero eso no se supo nunca si era porque ya su cerebro estaba realmente estructurado para un modo de vida, digamos, muy salvaje, y murió al poco tiempo que se lo llevaron a Londres. Lo llevaron así como una especie de animalito en una jaula, y murió al poco tiempo. Y otros casos que ha habido en Estados Unidos de niñas donde los papás las tienen encerradas. Hay una niña, Jenny, que en 1978 la encontraron en un sótano y había vivido durante 13 años, desde que nació hasta los 13 años, sin ningún contacto con un ser humano. Le pasaban comida por abajo de la puerta, de croquetas de perro. Esta niña a los 13 años también la rescatan, le enseñan a hablar inglés y también como que no lo pueden nunca estructurar propiamente. Se estructura la lengua, pero no la estructura de la forma igual. Entonces, se dan cuenta, es a través de esta interacción cultural que nosotros como seres humanos tenemos con nuestros padres, con nuestros cuidadores, que podemos estructurar la lengua y todos aprendemos a hablar, ¿no? Hasta estos niños, digamos, que están aislados, acaban aprendiendo a hablar y a tener una lengua, ¿no? La lengua es parte de la cultura. La escritura sería muchísimos, miles de años después que la lengua, pero la lengua nos permite no solamente estructurar el conocimiento, sino poder legar ese conocimiento, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? O sea, heredar el conocimiento. Cuando tú nombras algo, le estás dando digamos, un lugar dentro de la cultura, y esa cultura se va a heredar. Y ahí me voy a un punto muy importante. La lengua nos identifica. La lengua es lo que somos. Yo siempre le digo a todo el mundo, y creo que Pablo lo ha oído miles de veces, y a mis alumnos se los digo mucho, que la lengua es tu tarjeta de presentación. Tú le puedes poner un traje de Hugo Boss, y te puedes poner un reloj Montblanc y un Rolex y andar en un Mercedes, y a la hora de hablar te traiciona el barrio, ¿no? O sea, a la hora de hablar se nota de dónde eres, ¿no? ¿Quiénes son tus papás? Si lees, si no lees, ¿no? ¿De qué código postal vienes y con qué te llevas, ¿no? Y bueno, y además estás feo también, ¿no? Eso que ¿no? Pero es de verdad impresionante. O sea, la lengua de verdad es nuestra tarjeta
tarjeta de presentación, en la forma de hablar y de escribir, se nota mucho lo que el ser humano es. Piensen, por ejemplo, en lo mexicano. O sea, ¿por qué la lengua mexicana? Porque nosotros hablamos español mexicano, ¿no? Es una lengua heredada, es una lengua que nace en Castilla, tampoco me puedo meter en este tema, pero bueno, nace en Castilla, en la zona central de España, se llamaba castellano, empieza a tener, gracias a los reyes católicos, o debido a los reyes católicos, empieza a tener preponderancia dentro de la península, se lo traen a los conquistadores cuando descubren y conquistan México, y entonces todo esto empezamos a hablar español. Pero claro, el español que hablamos nosotros pues es diferente el chilango del español que habla Mar, por ejemplo, del español que habla Paula, que es argentina, y así cambiamos. Vamos a empezar en el español mexicano. ¿Qué cosas decimos los mexicanos que además hablan, no solamente son nuestras tarjetas de presentación, sino hablan de nuestra cultura? Por ejemplo, el mande, ¿no? El mande. ¿Cuántas veces su papá, a ver, alza la mano aquí, quien su papá le decía, no se dice qué, se dice mande? ¿No? Claro, o sea, mande viene de mándeme usted, de cuando éramos encomenderos, o sea, había encomiendas, ¿se acuerdan de las encomiendas? ¿Se acuerdan de sus clases de historia? Las encomiendas llegaban a los encomenderos, entonces el indígena tenía que decir mande usted, ¿no? Bueno, pues eso se queda en la cultura, ¿no? Y es parte de la forma de ser del mexicano, identifica al mexicano. ¿Qué tal esta frase que ya en sí misma tiene que ver con una derrota, ¿no? Una derrota, digamos, previa, que es sí se puede. Sí se puede es pésima frase porque ya habla de que antes no se podía, ¿no? ¿No? O sea, como por, ¿no? Y esto habla también de la idiosincrasia, es muy mexicana esa frase, ¿no? Otra frase mexicana que también habla de cómo somos los mexicanos y cómo además nos relacionamos con lo demás, es una anécdota que yo cuento siempre de un amigo mío que vivía con un argentino en Michigan. Estaban en la universidad estudiando, eran roomies, y de pronto el argentino y él llegan, imagínense nevando, ¿no? La nevada, todo el mundo así con bufandas, llegan los dos, ven que no hay nada en el refri, y le dice el argentino, che, no hay nada, vamos a comprar algo, y le dice el mexicano, sí, ahorita. Y el mexicano sigue así en plan, sin nada, y el argentino pues se pone las botas, se pone la... Bueno, el argentino le dice, che, no íbamos a ir a comprar algo, le dice, te dije ahorita, no ahorititita. O sea, el ahorita para el mexicano también es esta cosa que se va alargando, y se va alargando, y se va alargando, y puede ser, o sea, es una frase muy de mamá, es no es ahorita, es ahoritita, ¿no? O ahorita es ahorita, ¿no? Para que el niño haga algo, porque el ahorita puede durar, ¿no? Una eternidad. Esto de que yo les digo que nos identificamos con la lengua y que la lengua nos hace lo que somos, tiene que ver con muchísimas cosas que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces, y ahí voy al punto central de por qué a mí me encanta el lenguaje y por qué Algarabía habla del lenguaje? Porque realmente nos habla también de la psicología propia de cada ser humano. ¿Cuántas veces no nos decimos, ay, qué pendeja? ¿No? Ay, no me dejé el coche, qué pendeja, ay, qué pendeja, dejé las llaves. Cada vez que nos decimos, ay, qué pendeja, ¿no? Pues nos vamos quedando con esas ideas de que es qué pendeja. No, o la famosa de tu mamá te dice, no, es que ella es la gordita de la familia. Entonces tú ya oyes 40 veces la gordita de la familia y obviamente, ¿no? Pues es una dona y te la comes. ¿No? ¿Por qué? Pues porque quieres ser la gordita. No voy a defraudar a mi mamá, ¿no? Es mi mamá, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿No? Entonces, estas frases, estas palabras que nos decimos todo el tiempo, no solamente hablan de la cultura, sino hablan también de nosotros como personas, ¿no? ¿Qué palabras nos decimos que no nos debemos de estar diciendo? ¿No? ¿Qué cosas todo el tiempo nos repetimos que no deben ser parte de nuestro propio diccionario, ¿no? ¿Por qué no hacemos un diccionario que sea el diccionario que realmente queremos tener? Ese diccionario donde están las palabras clave que queremos decirnos, no justo las palabras contrarias que vienen heredadas, además, ¿no? De, fíjate que está morenita, pero es bonita. Yo he oído eso, ¿no?
¿no? Ay, o sea, a mi hermano le pasó cuando nació mi sobrina que le dijo la secretaria, felicidades por su güera. Y le dice mi hermano, no es güera, es morena. Ay, pero está sanita. ¿Sí? O sea, estas ideas que ya traemos preconcebidas de lo mexicano y que tienen que ver con este doble discurso que traemos desde la colonia, ¿no? De dónde estamos parados y cómo nos sentimos como mexicanos y cómo nos sentimos cada uno como individuos, ¿no? Cuando tú revisas tu diccionario propio y revisas esas palabras que te dices todo el tiempo, empiezas a darte cuenta que estás diciendo a veces cosas que no son tuyas y que de alguna manera alguien te dijo y que te lo creíste, ¿no? Cuando dices, es que todos los hombres son iguales, o todos los hombres son peores, como decía una tía, ¿no? Pues estás declarando una generalidad que no es cierta, ¿no? Y entonces actúas, ¿no? En consecuencia de que todos los hombres son iguales, ¿no? Cuando decimos mujer que no la hace de pedo es hombre, ¿no? Es una frase además, digamos, muy acuñada entre los mexicanos. También estamos haciendo una generalidad. ¿Me estás viendo? Porque es cierto, amigo. No, estamos haciendo una frase, digamos, acuñada que es una generalidad que tampoco tendría por qué serlo, ¿no? Tampoco tendría por qué serlo, ¿no? Cuando decimos calladita te ves más bonita, ¿no? ¿Qué estamos tratando de decir? Es algo sexista, es algo, ¿no? Es algo discriminatorio, es algo que habla de ciertas cosas, ¿no? Que no deberían de ser parte de la cultura. No puede cambiar la lengua si no cambia la cultura. La lengua es reflejo de la cultura. Ya lo decían dos lingüistas importantísimos, Edward Sapir y Benjamin Worth, hicieron una especie como de continuum donde decía Worth, nosotros hablamos de acuerdo a lo que hay alrededor. Por eso los esquimales tienen más de 20 palabras para nieve, porque necesitan tener esas 20 palabras. Nieve que acaba de caer, hielo, hielo para hacer iglú, ¿no? Hielo para cocinar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, dice Worth, dice Sapir, sí, pero también la forma de hablar también nos hace ser como una red, es como una red por la cual vemos el mundo que nos rodea. Esa red nos permite ver el mundo. Al final del camino nosotros pensamos en español. Aunque no lo queramos, pensamos de acuerdo a las categorías que el español nos da. Por ejemplo, hay una lengua, el totonaco, que se habla ahí en Poza Rica, en toda la zona del norte de Veracruz, que ellos tienen que poner todos los verbos si lo hacen de gorra o no lo hacen de gorra. Por ejemplo, ahorita ustedes tendrán que decir desayuné y tendrán que poner el prefijo huic, que quiere decir de gorra. Es decir, no lo pagué yo, ¿no? Y todos sus verbos tienen que ser así. Eso habla de una cultura donde eso es importante, ¿están de acuerdo? ¿No? Eso, al final del camino, ¿no? Tiene que ver con cómo estructuramos, ¿no? Y cada cultura estructura de diferente manera. Al final del camino, nosotros entendemos, hay una cultura, por ejemplo, que es la cultura Hopi, donde ellos tienen que poner todas las mujeres, tienen que estar relacionadas con mujeres, fuego y cosas peligrosas. De hecho, el lingüista que se fue a hacer el estudio hizo un libro que se llama Woman, Fire and Danger Things, porque para ellos todo lo que tiene que ver con fuego, con flechas, con cosas peligrosas, con arañas y con mujeres son lo mismo en esa cultura. Es cierto, no lo estoy inventando, es una cultura y existe en realidad. Entonces, también la forma en que nos expresamos o que hablamos o que decimos las cosas también de alguna manera determina nuestra cultura. Nosotros pensamos en español y el español también nos rebasa y el español mexicano de alguna manera nos determina. A mí me parece que nos tendríamos que inspirar poco a poco para hacer nuestro propio diccionario. Este diccionario que hable de lo que realmente somos, ¿no? De quitarnos un poco de estas cosas ancestrales que ya no nos tocan y que ya no vienen al caso, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, me cayó el 20, pues ya esta palabra de me cayó el 20, yo creo que muchos de ustedes pues ya ni conocieron los 20, ¿no? Yo lejanamente, cuando era chiquita, conocí los 20, era un teléfono que le caía el 20, y el momento que le caía el 20 podías hablar, por eso decías, me cayó el 20, porque podías hablar. Es algo ya tan antiguo que ya no funciona hoy en día. Bueno, pues seguramente también hay cosas que son de forma de hablar y hay palabras que nos definen que ya no deberíamos de utilizar. En la lectura diaria, cuando nosotros hablamos en la Algarabía de todos estos temas,
estamos tratando de decirle a la gente que la forma de conocer el mundo que nos rodea, los datos, la cultura, el lenguaje, nos puede cambiar la forma de ser, y también si nosotros podemos cambiar este diccionario, podemos ser mejores personas y mejores mexicanos y lograr más cosas cada día y ser mucho más inspirados, ahora que hablaban de esta inspiración, para poder decir esas cosas. Yo los convido a todos ustedes a que hagan su diccionario personal, a que digan qué palabras no van a decir ya, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí la palabra, hay palabras que usan para las mujeres que me parecen que son nefastas y que justamente, y las veo mucho en Twitter, ¿no? Por ejemplo, decirle puta a una mujer, dicen que puta es una mujer que piensa tanto en sexo como un hombre, como lo hace cualquier hombre promedio, ¿no? Bueno, ese tipo de palabras que dicen y que todo el tiempo se están repitiendo, hay que quitarlas del diccionario y dejar las que queremos tener, ¿no? Y las que son válidas. Ya no tengo más tiempo, podría ponerme aquí a hablar muchísimo, pero ya no tengo más tiempo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ni uno. Así como diste algunos ejemplos de nuestra cultura. ¿Cómo te llamas? Ulises. Ulises. O sea, me llama la atención porque con toda la experiencia que tienes, como 2 o 3 ejemplos muy buenos, muy jocosos, pero también como que me queda pensando, ¿y no hay alguno positivo? Ah, claro. Dentro de algo que digamos tan coloquialmente como los que dijiste, pero de igual manera puede ser. No, bueno, todos los que, hay muchísimos buenísimos, a mí hay unos que me encantan, bueno, la mayoría de los que me encantan, ¿no? Por ejemplo, a mí la palabra metiche me fascina, ¿no? No seas metiche, es como, o sea, el que termina en che y que además habla mucho de eso de la gente que se mete en lo que no le importa, me encanta. Pero hay una gran palabra, soy un chingón, ¿no? O sea, ser chingón, o sea, es mucho más que ser, o sea, soy muy bueno para algo. Cuando tú dices, yo soy un chingón o soy una chingona, sí, de verdad es mucho más catártico y habla más de ti y es más inspirador que otra cosa, ¿no? Yo creo que sí es una gran palabra y muy positiva, ¿no? ¿Cómo te llamas? Les encargo por favor nada más ser breves, que sean preguntas, si quieren hacer comentarios después, y podemos repetir la pregunta para que el video se vaya. Sí, ok, perfecto. Soy William Rodríguez, soy extranjero, entonces para mí todo el tema de la lengua y el lenguaje mexicano es fascinante. Hay una expresión sobre la cual te quiero preguntar, que hoy por hoy ya la entiendo, pero que me costó mucho trabajo entenderla, y es me dio el avión. ¿De dónde viene esto? ¿Tienes idea o de dónde sale? Porque al principio me decían me dio el avión y yo quedaba loco. Bueno, ¿de dónde viene? Me dio el avión. William, ¿de dónde eres? Eres colombiano. Bueno, mira, la lengua, y no solamente la lengua mexicana, todas las lenguas tienen una forma que se llama creatividad, donde van usando cosas analógicas, metáforas, son figuras de lenguaje para expresar algo, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, aquí hay gato encerrado, la manga del muerto, o cosas así. Me dio el avión tiene que ver con que es una expresión ochentera, totalmente ochentera, y que tiene que ver con que pues el avión no te hace caso, o sea, tú el avión y se va, ¿no? Se va. Me dio el avión es que no te dio bola, los argentinos no te doy bola, no te hizo caso, ¿no? Y es una metáfora de un avión que pasa y no te hace ningún caso, ¿no? A ver, sí. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Yo también soy de Colombia y una de las cosas que chistoso lo aprendí a entender porque, bueno, por ejemplo, hablando con mexicanos no se dan cuenta, es algo que utilizan mucho, entonces tú vas en la calle y les dices, oye, ¿dónde queda el Oxxo? En la esquina, luego, y se queda uno. Sí, luego, para mí, luego es luego, pues, 2 calles. No, pero aparte, entonces son o sea, lo que es súper interesante de luego es que sí. luego puede ser así, aquí cerquita, Sí. pero también tiene que ver con tiempo, porque dices, por ejemplo, o sea, yo me levanto y luego me hago un café. También tiene que ver con tiempito, o sea, no. Y también existe en lo mexicano el lueguito, ¿no? No, pues ya luego y lueguito llegaron ellos, o sea, como al ratito. Que a mí me encantan estos, o sea, son adverbios con diminutivo. Se supone que en español el diminutivo nada más lo puede tener un adjetivo
¿no? Ya luego, ¿no? Llegandito comimos, llegandito. O sea, es como el verbo con un diminutivo, ¿no? El llegandito. Y ese lo usamos mucho. Nosotros ya lo publicamos, creo que hace como 3 algarabías fue publicado por un artículo de María Luisa Durán, hablábamos de esos adverbios y verbos con diminutivo, es una cosa muy rara y muy bonita, bueno, a mí me parece bonita. Hablando de eso, Ulises, de cosas bonitas, eso es muy bonito. ¿Alguna otra pregunta? Tu nombre. Cris, yo también soy extranjera, soy venezolana, y me ha pasado, pero, o sea, más allá de las frases y de las cosas que uno se va acostumbrando a escuchar, pasa mucho también con las frutas. Para mí, a mí me sorprende cómo en distintos lugares de Latinoamérica, por decir una zona, todas las frutas pueden llamarse distintas. ¿Por qué se debe eso? Porque aquí la papaya, o sea, porque yo a la papaya le llamo lechosa y por qué a la sandía le digo patilla. Bueno, fíjate, y luego le dicen frutilla a la Entonces, fresa, ¿no? A mí me tocó pedir un jugo Y de ananá. papaya y lo pedí como un jugo de lechosa y ha sido el peor oso que Se autoalmurió. Llegandito. Mira, bueno, hay una cosa interesante que se llama la dialectividad, o sea, digamos, cada lengua, cuando se estructura una lengua es un código, ¿no? Esa lengua se va dividiendo por dialectividad, es decir, por el uso diario de la lengua, el hablante siempre es creativo, va creando nuevas palabras, nuevas formas, y se va cambiando. Si no existieran esos dialectos, nosotros hablaríamos latín. Es decir, el latín, acuérdense, llegó digamos, del Imperio Romano. Acuérdense, la lengua también es un gran instrumento para el imperio, ¿no? O sea, no en balde el Imperio Romano latinizaba a todo el mundo, y no en balde los españoles trajeron esta lengua que es parte del imperio. Entonces, ellos hablaban latín y hablaban latín en la Galia, en la Hispania, ¿no? En la Retia, en diferentes lugares, ¿no? Y se empezó a hablar diferentes lenguas. ¿Por qué? Por el aislamiento empezaron a hablar, unos ya hablaban italiano, otros catalán, otros no, albanés, otros hablaban rumano y otros español. Y eso son las lenguas romances. Lo mismo pasa con nosotros, somos tan extensión, somos, fíjense, la segunda lengua más hablada del mundo ya. Somos la segunda lengua más hablada del mundo. La primera es el chino mandarín, pero nada más se habla en esa zona, porque hay 1.200 millones de personas que la hablan. Pero después está el español, que ya le ganó el inglés como lengua materna. O sea, la segunda lengua más hablada del mundo como lengua materna, con 440 millones de hablantes. Y el inglés tiene el tercer lugar con 440 también millones de hablantes, pero como segunda lengua es mucho más usada que el español todavía. Sigue siendo la lengua franca de los negocios y de la vida y de todo lo demás. Y seguramente va a seguir siendo por mucho tiempo. El inglés se habla, digamos, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Inglaterra, y se habla de manera diferente en esos lugares. Pues lo mismo, Cris, aquí, pues lo mismo, ¿no? Un mexicano va a hablar, vamos a hablar desde México hasta Argentina, pues vamos a hablar de manera diferente, e incluso en España, ¿no? Se habla diferente que acá, ¿no? Y en la misma España hay diferentes, digamos, formas de hablar español. Pero no toda España usa el ceceo, nosotros pensaríamos, ¿no? Muchas regiones de España, como Andalucía, como Canarias, no utilizan el ceceo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos el vos, el tú, los argentinos y los chapanecos usan el vos, también los guatemaltecos usan el vos de diferente manera que los uruguayos y los argentinos, también los chilenos no lo utilizan, y eso es una cosa interesante porque Andrés Bello decía que era un vicio horrible y lo quitó en las escuelas y empezaron a enseñar el tú, y por eso los chilenos que voceaban antes ya no vocean. En España se utiliza la segunda persona del vosotros, ¿no? Vosotros sabéis, nosotros no lo utilizamos, usamos el ustedes, que es como una importación, y ellos cuando dices ustedes piensan que te estás hablando de usted. Entonces dicen, ustedes vengan, no, pero háblanos de tú, o sea, ellos piensan que les estás hablando de usted, y no es eso, es que nosotros lo utilizamos indistintamente. Entonces, hay una cosa que se llama la, digamos, variación dialectal y que existe. Yo me llamo Adrián y Adrián. soy de Tepito, y hay muchas palabras coloquiales que me llaman la atención, y una vez le comenté a un compañero de trabajo que venía de Jalisco, le dije, no estés de cábula.
o Cábula, no seas y cábula, ajá, sí. Y ese me llamó mucho la atención porque me dijeron, ¿qué es cábula? Y es como, no... Cábula es como que medio te alburea, medio te, ¿no? Como que te hace. De hecho, nosotros tenemos el cabulario, que los invito a que entren a la radio. Está el cabulario donde vienen pues, todas estas frases, ¿no? Que son como juegos de palabras, como albures, ¿no? Eso es un poco el cábula. También es como bromear, ¿no? Con el otro, pero molestarlo también, ¿no? Cábula. ¿O no? No, es que yo lo he escuchado y se escucha mucho ahí. No es de cábula, ya. Yo fui de cábula o Es como de Ajá. como de cabrón, un poco. divertido, no sé cómo se podría hacer. Sí. Que sea divertido. Bueno, pues muchísimas gracias.